Si sos de navegar por distintos foros de internet ante la pregunta de ¿cuál es el mejor Isekai? Es muy probable que hayas escuchado hablar de Mushoku Tensei hace ya varios años. Según muchas personas, esta es una de las mejores series de este género. Los motivos son varios. Alrededor de este anime hay bastante hype. Es por eso que no puedo evitar hacerme la siguiente pregunta. ¿Está todo este hype justificado? A simple vista, esta parece ser una serie más del montón. Digo, el autor usa recursos ya vistos en muchísimas otras series. Un claro ejemplo de esto es Trocon. Es el legendario camión que funciona como una especie de ticket hacia otro mundo. Pero una cosa que hay que tener en cuenta es que esta novela fue la que popularizó muchas de las cosas que básicamente se volvieron un estándar. Es por esto que uno de los apodos que recibe Mushoku Tensei es la de abuelo de los Isekai. A la hora de hablar de esta serie hay que destacar lo bien creado que está el mundo en el cual transcurre. El autor realmente se lució. Es cierto que no hay nada novedoso, por así decirlo, ni siquiera para la época en la cual había empezado su serialización. Mushoku Tensei destaca del resto por lo bien planificado y ejecutado que está. Un ejemplo de esto es que el autor escribió bastante acerca de la historia del mundo en el cual transcurre la serie. Estas se remontan a más de 100.000 años atrás, antes del nacimiento de Rudeus. Otra de las cosas destacables de esta serie es el protagonista Rudeus Greyrat. Este personaje es amado por unos y odiado por otros. Esto se debe a que él básicamente fue en su vida anterior un pervertido. Su historia de hecho es bastante triste. Cuando estaba en la secundaria sufrió de bullying debido a que era un otaku. Este acoso social hizo que se vuelva un hikikomori. Mantuvo ese estilo de vida durante 20 años hasta que un día de golpe ambos padres murieron. El no asistir al funeral fue lo que colmó el vaso para los familiares. Estos lo echaron de su propia casa y lo desheredaron. De esa manera fue que se quedó sin un lugar al cual poder llamar hogar. Su propia vida llegaría a un abrupto final cuando salva a 3 chicas adolescentes de ser atropelladas por un camión. En un principio las cosas en la nueva vida de Rudeus parecen sencillas. Sus nuevos padres lo quieren un montón. Su aptitud para la magia es bastante buena, pero las cosas más adelante se van a ir complicando. No solamente eso, sino que él tiene que enfrentarse al fantasma de su pasado. Él en un futuro tiene la oportunidad de hablar con el dios de los humanos en sus sueños. Ahí vuelve a tomar la apariencia de su vida pasada. Esto demuestra que él todavía sigue teniendo muchos traumas que superar, pero con el transcurrir de la historia y a medida que va madurando, él aprende a aceptarse a sí mismo. Pero para eso pasa mucho tiempo. A diferencia de otros protagonistas, Rudeus no es una especie de semidios invencible. Es fuerte, tiene talento, pero aún así allá afuera hay gente mucho más fuerte que él. Él para mejorar realmente se esfuerza mucho. Como era de esperarse, Mushoku Tensei es en efecto un harem, pero este logra destacar del resto del género. Las chicas que componen su harem tienen un buen desarrollo de personaje a lo largo de la historia. Esto es algo raro. Por lo general la mayoría de los autores no suelen darle un trasfondo potente a los personajes que no sean el protagonista. Este no es el caso de Mushoku Tensei. No voy a darte muchos detalles, pero estos suelen ser cosas que dejaron una herida profunda en la psiquis de las chicas. A lo largo de los tomos, todas van progresando poco a poco. Ahora bien, ¿es Mushoku Tensei para todos? Si no te gustan las series dramáticas, yo te sugiero que no la veas, ya que las cosas se van a poner densas de cierta manera. Pero es una serie que vale la pena ver. Mushoku Tensei es acerca de cómo Rudeus en su segunda vida se redime. Él es un personaje con muchas fallas en lo que respecta a su personalidad, pero poco a poco a lo largo de esta nueva vida los va superando. La novela web ya está finalizada y la novela ligera está por llegar a su final. La serie está dividida por arcos. A lo largo de estos podemos ver cómo Rudeus va creciendo. La historia sigue su vida desde que nace hasta que se muere de viejo. Y esto creo que es una de las mejores cosas que tiene para ofrecer Mushoku Tensei. La verdad es que no le tenía mucha fe al estudio de animación, ya que este es el primer anime de Studio Bind, pero realmente me sorprendieron. Yo solo espero que el anime se vuelva popular, para que de esa forma puedan adaptar el resto de la historia también. Realmente no sé si es el mejor Isekai, pero sí considero que es uno de los mejores. Lo más sorprendente de Mushoku Tensei es que esta es supuestamente una precuela a una serie que tenía pensado el autor, una precuela que abarca más de 24 tomos. La historia principal se trataría acerca de la hija de Rudeus, y el cómo ella finalmente logra derrotar al dios malvado, quien es el principal antagonista de esta serie. Si el video te gustó dale like y suscríbete al canal. Subo contenido sobre series de anime y manga todas las semanas. Si querés me puedes seguir en Twitter o Instagram. Te dejo los links en la descripción. Yo soy Dani y esto fue todo por hoy. Gracias por ver hasta el final.